uno de los temas más importantes que vamos a tener dentro de este curso. En realidad todos son importantes, ¿no? No podemos quitarle la importancia a ninguno, pero este es un tema de que sí nos va a mostrar la diferencia que hay entre los diferentes tipos de regímenes laborales. Permítanme, por favor, un minutito. Voy a ingresar desde otra cuenta, perdón, desde otro dispositivo para poder compartir nuestra pantalla. A ver, un momentito, por favor, mientras vamos iniciando. A ver. Un ratito, de repente se va a desconectar un ratito, no se preocupen que se vuelve a conectar rápido. A ver. Listo, ahora sí, vamos a poder compartir nuestro material. Y bien, en la sesión pasada habíamos iniciado a ver lo que era legislación laboral y estábamos viendo, a ver un ratito, está un poquito lenta la computadora, a ver. Ya está, listo. Habíamos iniciado lo que era legislación laboral y habíamos estado viendo un poco sobre las características de las relaciones laborales, vimos un poquito sobre el sindicato, que era el derecho colectivo, y ahora vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver lo que es derecho individual, que el derecho individual ya son los derechos, los beneficios que le corresponde a cada trabajador de manera propia, es decir, que es un beneficio propio, que solo él puede gozar, ¿no? A diferencia del sindicato, que los sindicatos hacen defensa de derechos colectivos y también obtienen beneficios colectivos, es decir, que beneficia a todos. El derecho individual es algo más privado. Y para poder entender este derecho individual, que básicamente son derechos y deberes de los trabajadores, hay que identificar que los dos beneficios o derechos que les corresponden por parte de sus empresas van a variar dependiendo del tipo de empresa, sea sector público, sector privado, sea de repente en el régimen general, ¿no? Y para eso nosotros vamos a enfocar nuestro curso al sector privado. ¿Ok? Sería muy lindo que podamos tratar todos los sectores, pero también sería muy largo. Entonces vamos a enfocarnos desde aquí hacia adelante al sector privado. Y en el sector privado nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de regímenes laborales. ¿Por qué? Porque todas las actividades o muchas de las actividades que se realizan en el sector privado no son iguales. Una es diferente a la otra. Por ejemplo, el médico no trabaja igual que el administrador. Por ejemplo, ¿no? El médico no es que dice yo voy a trabajar de 8 a 5 de la tarde y me voy. ¿Ok? No es que, bueno, la gente no se puede enfermar desde las 6 en adelante porque no voy a estar. No, ellos tienen diferentes horarios, tienen guardias, por ejemplo, que trabajan toda la noche, todo el día de corrido, y de ahí se les da sus descansos. Ellos tienen diferente jornada, así como también de repente por el tamaño de la empresa, ¿no? No va a ser lo mismo que yo trabaje en una empresa, en una empresa multinacional que en una microempresa. Entonces, como son diferentes los tipos de trabajo, el tipo de labor que se realiza, es que se ha diferenciado en regímenes laborales. El más conocido, que es el régimen general, y los regímenes específicos. ¿Cuáles son los regímenes específicos? Tenemos en el Perú, por lo menos, tenemos más de 39 tipos de regímenes específicos. Por ejemplo, tenemos lo que estamos viendo acá, ¿no? El régimen de la pequeña, de la microempresa, de construcción civil, el régimen agrario, el régimen del trabajador, del médico cirujano, el régimen de la enfermera, el régimen del trabajador aeroportuario, el régimen del trabajador portuario, el régimen del trabajador o trabajadora del hogar. ¿Ok? Tenemos muchísimos tipos, el régimen del artista, el régimen del músico. Tenemos diferentes tipos de regímenes que se adaptan a cada, ya sea el tamaño de la empresa o el tipo de ejercicio que se va a realizar. Ahora, también tenemos, no son regímenes en realidad, pero son ciertas normas que se han agrupado para poder establecer beneficios a trabajadores que tienen algunas condiciones. Por ejemplo, tenemos las condiciones adaptadas para el régimen, para los trabajadores con VIH o para los trabajadores con TBC o el trabajador adolescente. ¿Ok? Tenemos también, no son regímenes específicos ellos, pero son normas adaptadas también.
Y ahora nosotros, en nuestra sesión el día de hoy, vamos a ver de manera un poco superficial, ¿ok? No vamos a profundizar porque, repito, nosotros podríamos llevar un curso por cada régimen. Podríamos llevar un curso de asistente de recursos humanos para la pequeña empresa, otro curso para la microempresa, para la construcción civil, para minero. Podríamos llevar todo un curso de cada uno para poder profundizar porque en realidad es bastante cada régimen, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser tocar los puntos más importantes y de manera superficial. No vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero vamos a tocar los temas que debemos, por lo menos como conocimiento general, dominar de estos regímenes, que vamos a tocar régimen general, el régimen de la pequeña empresa, de la microempresa, de construcción civil y el régimen minero. Repito, no vamos a profundizar en ellos, no vamos a entrar como lo estamos haciendo en nuestro curso, no vamos a entrar en normativas, en procedimientos, no, pero vamos a tocar los puntos claves que debemos de conocer de cada uno de ellos. Y para ello vamos a empezar con el régimen general. El régimen general, también que más que todo se le va a conocer en el mundo laboral como la contratación 728. ¿Por qué la contratación 728? Porque precisamente está normado por el decreto legislativo 728, que es la ley de productividad, la ley, perdón, de competitividad y productividad laboral. Precisamente por eso se le denomina así, porque está normado por esa ley. O también se le conoce como la Ley General de Trabajo. ¿Cómo es? ¿De qué nos habla este régimen general? Este régimen general se le conoce con el nombre de régimen general porque es el que la mayoría de empresas privadas utiliza o es el que la mayoría de empresas privadas debe utilizar para la contratación de sus trabajadores. ¿Ok? Es el que las empresas que no cumplen con el tamaño, características o funciones o desempeño de los demás regímenes, de los regímenes especiales que tenemos, se van a este régimen general. Es por eso que la mayoría de empresas son de régimen general. Ahora, este régimen general es amplio, ¿ok? Este decreto legislativo 728 es amplio en información, pero nosotros vamos a tocar acá los puntos que más nos interesan, los puntos que más nos importan, que precisamente es los beneficios que reciben los trabajadores del régimen general. Y vamos a empezar. Primero, mis trabajadores del régimen general tienen derecho a laborar en una jornada no mayor a 8 horas diarias y 48 horas semanales. ¿Ok? Esa es la jornada máxima que ellos pueden laborar. 8 horas diarias y 48 horas semanales. Si mis trabajadores, por acuerdo y aceptación, van a trabajar más de estas 8 horas diarias, por ende, más de las 48 horas semanales, se le va a tener que pagar lo que son las horas extra. ¿Ok? Se le tiene que pagar las horas extra. Ahora, mi trabajador del régimen general no puede ganar menos de la remuneración mínima vital. ¿Ok? No puede ganar menos de la remuneración mínima vital, que actualmente es de 1.025 soles. ¿Ok? Actualmente la remuneración es 1.025 soles. No puede ganar menos de ello. Ahora, mi trabajador del régimen general tiene derecho a un descanso semanal obligatorio. Es decir, durante la semana él tiene derecho a descansar un día completo, 24 horas corridas, ¿ok? Y ese día es pagado. Es decir, así yo no vaya a trabajar, igual me pagan mi semana completa. Y una vez que yo cumplo el año de servicios, una vez que yo cumplo un récord de un año ininterrumpido trabajando, ¿ok? Me va a corresponder lo que son mis vacaciones. Okay, me va a corresponder lo que son mis vacaciones, que van a ser 30 días de descanso vacacional. Es decir, 30 días en los que me corresponde descansar, no ir a trabajar y la empresa me tiene que pagar mi remuneración normal. En cuanto a pago de beneficios sociales, al trabajador del régimen general le va a corresponder su compensación por tiempo de servicios completa. Esta se paga en mayo y en noviembre. ¿Vamos a aprender a calcular CTS? Sí.
en nuestra siguiente sesión vamos a aprender cómo calculamos la compensación por tiempo de servicios. ¿Qué más? Me corresponde la gratificación. También vamos a aprender a calcular gratificaciones, pero es un sueldo completo. La gratificación del trabajador del régimen general es un sueldo completo y le corresponde 2 veces al año, en julio y en diciembre. Y la liquidación de beneficios, es decir, cuando ese trabajador termina su relación laboral, se le tiene que dar su liquidación de los beneficios truncos. También a ese trabajador del régimen general le va a corresponder, hay contribuciones que se tienen que aplicar, ¿ok? Del sueldo del trabajador, mejor dicho, cuando se le paga al trabajador, hay 2 tipos de contribuciones: contribución del trabajador y contribución del empleador. ¿Cuáles son las contribuciones del trabajador? La contribución del trabajador va a ser su aporte a su fondo de pensión, que puede ser a través de la AFP o de la ONP. ¿Qué es AFP? AFP es la administradoras de fondos de pensión, que está regulada por la SPP, que es el Sistema Privado de Pensiones. Y tenemos la ONP, que la ONP es la Oficina de Normalización Previsional, que está regulado por el SNP, que es el Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Vamos a tocar un poquito ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre la AFP y la ONP? Es muy sencillo. ¿Ok? Ambos son un aporte de fondo de pensión. Es decir, el trabajador del sueldo que recibe, ¿ok? De su sueldo que está ganando, de manera obligatoria, porque este es un derecho irrenunciable, de manera obligatoria tiene que aportar un porcentaje a este fondo de pensión. La finalidad que tienen tanto la AFP como la ONP es que cuando este trabajador se jubile, pueda recibir una pensión que le ayude a vivir con ello, ¿no? Porque ya no va a poder trabajar, que le ayude a vivir con ello. Ahora, la diferencia entre ambas, la AFP, que es la administradora de fondo de pensión, ok, es un fondo privado. ¿Qué quiere decir? Que lo que me van a descontar o lo que voy a aportar de mi sueldo todos los meses va a ir a una cuenta privada, una cuenta propia, mía, donde yo voy a estar almacenando todo ese dinero. Y cuando me toque jubilarme, de ese mismo dinero que yo he ido almacenando en mi cuenta privada de la AFP, me van a dar mi pensión. ¿Ok? Es decir, es como una cuenta de ahorros que yo voy a tener en la que yo voy a ir depositándome, yo no, sino que la AFP va a ir reteniendo mes a mes el porcentaje. En la AFP el porcentaje es variable, pero es aproximadamente un 12%. ¿Ok? En el que la AFP va a estar reteniendo mes a mes mi porcentaje. ¿Ok? Y después de eso, ya recién, cuando yo me jubile, de ahí mismo va a salir mi fondo de pensión. En cambio, la ONP es diferente. ¿Cómo trabaja la ONP? La ONP te va a descontar todos los meses el 13% de tu sueldo. Eso es fijo, ¿ok? Es el 13% de tu sueldo. Y este aporte que tú vas a hacer va a ir a una cuenta común, donde tú y los demás aportantes de la ONP van a aportar todos a esta misma cuenta. Es como que ahorita todos los que estamos conectados estemos depositando dinero a una sola cuenta, ¿ok? No es una cuenta privada, es una cuenta común, ¿ok? Eso trabaja como donación. ¿Por qué? Porque a los actuales jubilados de la ONP les van a pagar su pensión de los aportes que yo y los demás trabajadores activos estamos dando. Es decir, mi dinero que me retienen mes a mes se va directo para los actuales jubilados. Y cuando a mí me toque jubilarme, voy a recibir mi pensión de los actuales aportantes. ¿Ok? Por eso se dice que la AFP es privada. ¿Por qué? Porque muy aparte de que se regula por entidades privadas, es que mi fondo de pensión es privado, es solo mío. En cambio, en la ONP es público, varios aportamos y de ahí recogemos, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando han dado las liberaciones de la AFP, muchas personas que estaban en la ONP decían, ¿y por qué liberan la plata de los de la AFP y a nosotros ONP
no nos dan. ¿Por qué no nos liberan la plata? Porque tu plata ya no está, tu plata ya no existe. Tu plata la tienen ahorita los actuales jubilados. Ellos son los que lo tienen. En cambio, en la AFP es privado. ¿Ok? Ahora, ambas tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de la AFP, ¿no? Uno, que el fondo es mío, que el dinero lo tengo ahí, que aunque no lo puedo manipular, no lo puedo tocar, ahí está mi fondo de dinero, ¿no? Ahí está mi AFP. Ese es un pro, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es un contra, por ejemplo? Otro pro. Vamos a ver más un contra y otro pro, ¿ya? ¿Cuál es un contra de la AFP? Que yo voy a sacar mi pensión de acuerdo a lo que yo he juntado. Si yo he juntado mucho dinero, ¿ok? Si yo he llegado a juntar mucho dinero, me va a tocar una buena pensión. Pero si he juntado poquito dinero, me va a tocar nada de pensión, me va a tocar 300, 400 soles de pensión. ¿Ok? Es decir, no me va a tocar casi nada. Va a depender mucho de la cantidad de dinero que yo junte. Y dos, por ejemplo, en la AFP. Supongamos que yo junté bastante dinero en mi AFP. ¿Ok? Ya está. Y, y ay, se me fue, ya, con una pensión de 2.000 soles, que eso para la AFP es bastante poder lograr una pensión de 2.000 soles. Empiezo con ello. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a empezar todo un año a cobrar mis 2.000 soles, pero como la AFP va a estar sacando de mi propio dinero para pagarme esos 2.000 soles, lógicamente mi fondo de dinero se va a reducir y año con año me van a tener que reajustar el monto de mi AFP. Es decir, yo puedo empezar ahorita con 2.000, al siguiente año puedo bajar a 2.800, 2.700, 2.500, perdón, con 2.000, después puedo bajar a 1.800, 1.700, 1.500, 1.300, 1.200, 1.900, 800, 700, 500, 400. ¿Ok? Pues puedo bajar. Por lo general, una persona que se jubile, pongamos, a los 70 años, esa persona puede vivir hasta 15, 20 años más. ¿Ok? Y con reajuste, esa persona podría terminar recibiendo hasta 90 soles mensual. ¿Ok? Entonces, ese es un lado que no es del todo positivo de la AFP, que puedo iniciar con una buena pensión, pero puedo terminar con casi nada. ¿Por qué? Porque ese monto se va reduciendo, porque lógicamente mi fondo también se va reduciendo. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿cuál es el lado también positivo de la ONP? El lado positivo de la ONP es que tu pensión va a ser vitalicia. Es decir, el monto de tu pensión, tú empiezas con esa pensión y hasta que te mueras vas a seguir percibiendo esa pensión, ¿ok? No te van a reducir año con año nada, pero ¿qué es lo malo? Que la AFP, que la ONP tiene un tope máximo para pagar la pensión que actualmente es 890 soles. Es decir, no importa que tú aportes mucho dinero, no importa que tú aportes millones y millones mensualmente, lo máximo que vas a poder sacar de la ONP es 890 soles. ¿Ok? Entonces, pero esos 890 los recibes de por vida, es decir, no te van a reajustar nada. Por ejemplo, ahora cuando muchas personas preguntan, ¿qué me conviene, la AFP o la ONP? Depende mucho de tu situación económica. ¿Ok? Depende mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú tienes un salario alto, ¿ok? Si tu sueldo es fuerte, si tú ganas más de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, de 4.000 soles hacia arriba, definitivamente te va a convenir la AFP. ¿Por qué? Porque vas a poder porque tu aporte va a ser mayor mes a mes, vas a poder juntar más dinero. Pero si tu sueldo es bajo, si tu sueldo todos los meses es 1.025, 1.500 soles, por ejemplo, ¿ok? Que es bajo, entre escalas salariales son bajos. Si tú ganas el sueldo mínimo, definitivamente no te va a convenir la AFP. ¿Por qué? Porque los descuentos que hagas vas a juntar poquita plata y cuando te jubiles vas a tener poquita plata y vas a recibir poquito de pensión. En cambio, en la ONP, si tu sueldo es bajo, a la ONP no le importa cuánto dinero aportas.
La ONP no se fija si tú aportas mucho o poco dinero. La ONP se fija más en tu tiempo de aportación y la ONP te pone los montos de pensión de acuerdo al tiempo que llevas aportando. ¿Ok? Si tú aportas 10 años, tienes un monto, 15 años, un monto, 20 años, un monto. Y si aportas más de 25 años a la ONP, ya llegas al tope máximo, que es los 890 soles. Algo que a la AFP, por ejemplo, a la AFP no le importa cuánto tiempo aportes. La AFP no le importa que tú aportes 10, 20, 30, 40 años. Lo que a la AFP le interesa es que tú aportes cantidades fuertes de dinero para que tu cuenta pueda crecer y puedas recibir una buena pensión. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ambas. Ok, les he hablado de la diferencia muy superficialmente porque son muchas más diferencias, pero ese es un aporte obligatorio del trabajador. Es decir, si yo gano 2,000 soles, de mis 2,000 soles que yo estoy ganando, de ahí sale el aporte para mi AFP o para mi ONP obligatorio. ¿Ok? Ese aporte es obligatorio. Ahora, así como el trabajador tiene aportes obligatorios, también el empleador tiene sus aportes obligatorios. Y estos aportes son, por ejemplo, el seguro social. Todos los trabajadores tienen derecho a tener un seguro de salud pagado por la empresa. Y esto se puede hacer en el caso del régimen general a través de e-salud. ¿Ok? E-salud es el seguro, es un seguro, un hospital, un seguro público, ¿ok? Que otorga a los trabajadores, ¿ok? O también se le conoce como los asegurados, atención médica 100% coberturada. Este seguro lo paga el empleador. ¿Cuánto paga el empleador por cada trabajador? El 9% de su sueldo. Es decir, si yo gano 2,000 soles, ya sé que de estos 2,000 soles tiene que salir para mi AFP o mi ONP. Y de estos, y mi empleador, que él es el que me paga los 2,000 soles, adicional a los 2,000 soles, tiene que aportar el 9% para mi seguro social. Es decir, mi empleador tendrá que aportar, además de los 2,000 soles, 180 soles, que es el 9%, eso se va directo para e-salud. ¿Ok? Ahora, e-salud es un seguro obligatorio, no tiene que ser necesariamente por e-salud, también puede ser por una entidad privada, pero vamos a enfocarnos en e-salud. Es obligatorio que se pague este seguro social a los trabajadores. Este seguro social, en el caso de e-salud, es de cobertura completa, al 100%. Yo como asegurado, como trabajador asegurado, cuando voy a e-salud, no me pueden cobrar nada. No me pueden cobrar por la receta, por el medicamento, no me pueden cobrar por la operación, por la consulta, no. Diferente es que de repente no haya stocks de algún medicamento o algo, pero el mismo de salud no me puede vender. No me puede decir, este medicamento no hay, así que tiene que pagar por él. No, si no hay, no te lo dan. Y tú lo puedes conseguir de afuera o puedes esperar que el medicamento llegue para poder recogerlo. Ahora, e-salud no solamente me brinda este seguro a mí, sino también a mi familia directa. ¿Quiénes son mi familia directa? Mi familia directa son mi cónyuge y mis hijos. ¿Ok? Para mi cónyuge, para mi esposo, esposa y para mis hijos también les va a corresponder el seguro social. ¿Ok? A mi esposo o a mi esposa el 100%. Muy bien, gracias Rosario, los derechohabientes. E igual, el 100% de cobertura y para mis hijos, a mí también el 100%. Ahora, salud va a coberturar a mis hijos al 100% hasta que ellos cumplan los 18 años, es decir, hasta que lleguen a la mayoría de edad. Cuando ellos lleguen el seguro corresponde hasta que ellos lleguen a la mayoría de edad. Ahora, hace poco, el año pasado, en octubre, noviembre, se hizo una modificación a esta normativa. Y se dijo que si mis hijos mayores de edad, hasta los 28 años, ¿ok? También van a poder acceder a salud. O sea, también van a poder seguir asegurados, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos que tiene que cumplir mi hijo mayor de edad? Que para poder seguir siendo beneficiario de mi seguro, yo que soy el titular del seguro, ¿ok? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener? Uno, que mi hijo
mayor de edad, lo primero, ¿no? Y lo básico es que, lógicamente, no esté en la planilla de otra empresa. Porque si está en la planilla de otra empresa, supone que en esa planilla también le dan su seguro, entonces ya no, él ya sería titular de un seguro, ya no estaría por el mío. Eso es básico. Segundo, que mi hijo mayor de edad, hasta máximo los 28 años, esté llevando estudios básicos o superiores vigentes, superiores de pregrado. Es decir, si mi hijo, supongamos, tiene 20 años y está terminando el colegio, ¿ok? Porque puede ser, ahí puede haber algún motivo por el que puede estar terminando recién el colegio o puede estar llevando de repente en algún centro, no me acuerdo el nombre que se le da a esos centros, que dan la educación básica en diferentes horarios, le va a corresponder. O si mi hijo mayor de edad, hasta un tope máximo de los 28 años, está llevando estudios vigentes en su universidad o en su instituto, va a poder seguir haciéndose atender hasta máximo los 28 años y que mi hijo mayor de edad no tenga su propia carga familiar. Es decir, que mi hijo no tenga sus propios hijos. ¿Ok? Mientras no tenga carga familiar y esté llevando estudios vigentes y no esté en la planilla de otra empresa, va a poder seguir siendo beneficiario del seguro. Lógicamente, el seguro no va a tener esa información, el seguro no va a estar haciendo rastreo de mis hijos, así que soy yo quien tendrá que ir a solicitar la cobertura de mi hijo con toda la documentación que nos requiera, ¿ok? Con toda esa documentación que nos requiera. Ahora, este por un lado es ese aporte obligatorio del empleador. Otro aporte obligatorio del empleador para el régimen general es el seguro de vida ley. ¿Qué es este seguro de vida ley? El mismo nombre lo dice, es un seguro de vida que tiene cobertura ante tu muerte o ante tu invalidez. ¿Ok? ¿Por cómo funciona este seguro? Este seguro es un seguro grupal que la empresa va a pagar por todos sus trabajadores. Por lo general, este seguro, el costo es muy, muy bajito. Entre más trabajadores es más chiquito el monto, ¿ya? Pero no pasa de los 2, 3 soles por cada trabajador, ¿ya? Es chiquitito. Lógicamente, entre menos trabajadores es más elevado. Pero ya, este seguro, ¿qué nos dice? Este es un seguro de indemnización en caso de muerte. Si nos dice este seguro de vida ley, si tú mueres a causa de un accidente laboral, ¿ok? Este seguro de vida ley te va o a ti no, va a estar muerto, pero a tus derechohabientes directamente, ¿no? O a tus beneficiarios les va a corresponder hasta 32 remuneraciones mensuales que tú ganabas. Si mueres por causa laboral, ¿ok? Y si mueres por causa natural, te va a corresponder hasta 16 remuneraciones que tú ganabas. Esto no lo paga la empresa, eso lo paga la aseguradora, ¿ok? Es decir, en caso de muerte, ya sea por accidental, te va a corresponder 32 remuneraciones y en caso de muerte natural, te va a corresponder hasta 16 remuneraciones. Ahora, recuerdo dos casos particulares que pasamos con estos seguros. Uno, ok, primer caso, un trabajador que había fallecido de un infarto en la empresa. ¿Ok? El trabajador estaba realizando sus funciones, ese trabajador era conserje. Él estaba haciendo su limpieza, estaba haciendo sus tareas del día a día y le vino un infarto y falleció en la empresa. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasó? Lógicamente, cuando pasan esas situaciones, se suspende la atención por obvios motivos, hay que llamar a la comisaría, tiene que venir la fiscalía para poder hacer el levantamiento del cuerpo, así haya sido una muerte natural, se tiene que hacer el levantamiento del cuerpo, todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento se sabía que había fallecido, pero no se conocían las causas. En ese momento no se conocían las causas, simplemente se sabía que el trabajador se había descompensado y había fallecido. Listo. Ahora, ¿qué pasó con ese trabajador? Una vez que se lo llevan, a ese trabajador le hacen la autopsia, la necropsia de ley, se estipula, bueno, salen los resultados que él falleció ¿qué era? Un infarto al miocardio, un paro cardíaco al miocardio, algo así, pero que había sido ya causa, ¿no? Un desgaste de su corazón. Entonces había sido una muerte natural. ¿Y qué pasó? ¿No? Que después él tenía su seguro de vida ley.
Entonces, los familiares vinieron al tiempo, no a reclamar, pero sí consternados a preguntar por qué solamente habían recibido 16 remuneraciones. Y se les explicó, es por muerte natural. Y dijeron, es que no es por muerte natural, él ha fallecido en la empresa, ¿no? Y ahí dice que si uno muere por causas laborales, ¿no? Le tienen que dar las 32 remuneraciones. Pero en este caso, él no había fallecido por una causa laboral. No es que en el ejercicio de sus labores o que se cayó o que se le pidió algo, no, él había fallecido por una muerte natural, ¿no? Entonces, eso siempre se tiene que aclarar, ¿no? Y segundo, y otro caso que se dio, un trabajador que se había suicidado. ¿Ok? Un trabajador que había fallecido en circunstancias extrañas y nuevamente desconocidas, y cuando se hace la necropsia de ley, sale que ese trabajador había fallecido por ingesta de medicamentos, ¿no? Como medicamentos narcolepsia, creo que les dicen, pero algo así como que el diazepam, esas cosas, ¿no? Y que él había fallecido por la ingesta, por lo cual se determina que había sido un suicidio. Y los familiares vinieron a reclamar, a decir, bueno, ha fallecido y el seguro no se comunica con nosotros porque nos corresponde, ¿no? En la indemnización del seguro de vida ley. Y muy bien, el suicidio no se considera causa natural, ¿ok? Causa natural por enfermedades, ¿ok? Se puede dar, pero el suicidio en este caso no se considera causa natural. Entonces, a la familia de este trabajador no les correspondía nada del seguro de vida ley, ¿no? Incluso ya cuando hicieron cuando ya ellos interpusieron la denuncia, no contra la empresa, sino contra directamente el seguro, ¿no? Para verlo de la póliza. Ustedes saben que los seguros tampoco nunca pierden. Entonces, ellos hicieron los análisis, todo, y al final se determinó eso, ¿no? Que por la muerte, por el suicidio, se había debido a una causa, no se había debido a una causa natural. Por lo tanto, no correspondía esa indemnización. Entonces, es bueno siempre aclarar esos puntitos para que quede claro, ¿no? De que este seguro de vida ley tiene esta cobertura. Ahora, antes el seguro de vida ley era obligatorio a partir de los 4 años de antigüedad. Es decir, cuando yo ya estaba trabajando 4 años en una empresa, ahí recién la empresa me tenía que empezar a pagar el seguro de vida ley. Esta normativa cambió en el año 2019. A ver si de repente me confirman. Si es que ustedes se acuerdan que en el año 2019 hubo un accidente en McDonald's de San Miguel en Lima, donde fallecieron 2 chicos, un chico y una chica, los dos chiquitos de 18 años, donde fallecieron porque ellos estaban trapeando el piso, creo que habían baldeado el piso y empezaron a limpiar una máquina que contenía corriente y se electrocutaron estos 2 chicos. ¿Se acuerdan de ese accidente de repente? A ver si eran pareja, eran una parejita de chicos que recién habían iniciado a trabajar, ¿no? Muy triste, fue muy triste ese caso. Pero fue por ese caso que en que el gobierno en ese entonces se fija en esto del seguro de vida ley y agarran y desde gracias, no, gracias no, pues no, pero por ese caso precisamente es que se determina que a partir de esa fecha el seguro de vida ley empieza a ser obligatorio para todos los trabajadores desde el primer día. Es decir, desde el primer día que tú estás elaborando en una empresa, que te tienen que subir a tu planilla, desde ese día ya tienen que pagarte el seguro de vida ley. Antes era a partir de los 4 años, ahora no. Ahora es desde el primer día y tú tienes tu cobertura que hemos mencionado desde el primer día. ¿Ok? Es decir, si tú te accidentas, te caes y falleces en tu primer día de trabajo, el seguro de vida ley inmediatamente ya te cubre. ¿Ok? Ya te da la indemnización. Esos 2 seguros, el seguro social y el seguro de vida ley, son obligatorios. Sí o sí se tienen que pagar. Ojo, estamos hablando del régimen general privado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este seguro de vida ley no aplica para el sector público. Y tenemos el otro seguro que ya se los había mencionado antes, que es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Este seguro complementario de trabajo de riesgo funciona como el SOAT, ¿no? El de cuánto es la cobertura del seguro de vida ley. Lo acabamos de explicar hace poquito, Daniel. Hemos dicho de que si yo muero por causas accidentales, 32 remuneraciones de las que yo percibo. Y si es que muero por causas naturales, 16 remuneraciones de las que yo percibo.
Ahora, este seguro complementario de trabajo de riesgo, va a funcionar como el SOAT, que cuando yo me accidento, cuando yo me accidento laboralmente, este seguro complementario, no se preocupe, este seguro complementario es el que se va a hacer cargo de todos mis gastos médicos, porque es salud, por ejemplo, no cubre accidentes de tránsito ni accidentes laborales, ¿ah? Es importante que sepan eso. ¿Ok? ¿Qué pasa si mañana voy, me atropello un carro? Me atropello un carro, viene la ambulancia y les digo, llévenme al seguro, llévenme salud porque yo soy asegurado. Llévenme salud porque yo soy asegurado. ¿Ok? Listo, de repente me van a llevar, voy a llegar al hospital, salud no me puede negar la atención, van a agarrar, me van a atender todo, pero después me van a decir, Vania, tu cuentita de acá de salud. Pero ¿por qué me están cobrando si yo soy asegurado? No, es que nosotros no cubrimos accidentes de tránsito. Quien cubre estos accidentes de tránsito es el SOAT del vehículo. Por eso el SOAT es obligatorio para los vehículos. Quien cubre eso es el SOAT. Pero el carro que me atropelló no tenía SOAT, pues vean quién asume, pero se tiene que pagar. ¿Ok? Igual para mis accidentes laborales, de repente estoy trabajando y me caigo y me fracturo la pierna. Y les digo a mi empresa, y mi empresa dice, nosotros le pagamos el seguro, llévenlo a salud. Me llevan a salud, me van a atender todo ello, me van a decir, ¿qué te pasó, Vania? Me caí en mi trabajo, no estaba trabajando y me caí. Listo, Vania, ya está, ya te enyesamos todo, ya te operamos, Vania, tu cuentita. ¿Pero por qué mi cuentita? Si yo estoy asegurada por salud, sí, pero salud no te cubre accidentes laborales. Quien te cubre los accidentes laborales es el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y mi empresa nunca me ha pagado ese seguro complementario de trabajo de riesgo. No tengo ese seguro complementario de trabajo de riesgo. Muy bien, entonces quien tendrá que asumir estos gastos tendrá que ser el empleador. El empleador tendrá que venir y asumirlo si es que no pagan ese seguro. Y si el accidente fue en una unidad de la empresa, ¿qué se prioriza? ¿El SOAT o el seguro complementario de trabajo de riesgo? El SOAT. El SOAT se va a priorizar. ¿Por qué? Porque si fue en una unidad de la empresa, ¿ok? El seguro complementario, cuando es accidente de tránsito, ¿ok? Va a priorizar el SOAT porque estás dentro del vehículo. ¿Ok? Estás dentro del vehículo, por eso va a priorizar el SOAT. Pero si es que de repente yo justo me bajé del carro, ¿ok? Y me caí, me golpeé y me fracturé, ahí sí el seguro complementario de trabajo de riesgo, siempre y cuando este accidente haya sido dentro de mi horario laboral y realizando funciones de mi trabajo. ¿Ok? Realizando funciones de mi trabajo. Los seguros, ustedes saben, los seguros no pierden e investigan todo, peor que fiscal, peor que investigador, investigan todo, pero en este caso, si es que yo estoy si estoy haciendo horas extras, ¿no cubre? Claro que cubre, siempre y cuando estas horas extras sean a petición o sean consentidas por la empresa, sí cubren. ¿Ok? Siempre y cuando sean a petición u horas extras. Pero si, por ejemplo, yo salgo 3 de la tarde y hoy día yo no comuniqué, no mandé mi documento a mi empresa, ¿ok? Y me quedo haciendo horas extras y me accidento, ¿ok? Te va a cubrir, pero si es que el seguro se pone exquisito, ¿ok? Si es que el seguro se pone exquisito, ¿ok? Podría agarrar y no querer cubrirlo. ¿Y quién tendría que cubrir en ese caso? El empleador. ¿Ok? Entonces, pero no, por lo general el seguro complementario no es tan exquisito, ¿no? No es tan exquisito porque tampoco los gastos que tienen a veces no son tan fuertes. Pero el seguro funciona así, ¿ok? Entonces hay que tener eso bien en cuenta. Ahora, este seguro complementario de trabajo y riesgo no es obligatorio para todos los trabajadores. Es obligatorio para los trabajadores que precisamente sus funciones son de riesgo o que tienen funciones que involucran cierto riesgo o peligro. Si yo soy administradora, por ejemplo, y no hay mayor riesgo, la empresa no está en la obligación de dármelo. ¿Por qué? Porque la empresa hasta puede asumir algún daño que yo tenga, algún accidente que yo tenga, le saldría incluso de repente más económico asumir en ese rato, ¿no? Pero, sin embargo, para personas que tienen riesgo, como por ejemplo, personas que trabajan en mina, personas que trabajan con manipulación de sustancias, de tóxicos, personas que trabajan en trabajos pesados, ¿ok? O personas que trabajan manejando, ¿ok? Manejando, ellos sí necesitan su seguro complementario
contra todo riesgo, ¿no? En fábricas también. ¿Por qué? Porque ellos están más expuestos al peligro. Entonces, la empresa de manera obligatoria, ellos sí les tiene que dar este seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, para las contribuciones del empleador, obligatorio el seguro social y el seguro de vida ley, y si es que corresponde, el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y esos son en forma genérica los beneficios del régimen general. Y ahora nos vamos a ir a los beneficios del régimen de la micro y de la pequeña empresa. Ok, vamos a empezar por la más chiquita. O bueno, vamos a empezar por la pequeña empresa, ¿ya? La pequeña empresa. Para que una empresa se considere pequeña empresa, sus ventas anuales tienen que ser superior a las 150 UITs y no mayor a las 1.700 UITs. En el año 2023, las UITs estaban 4.950. Actualmente, en el año 2024, cada UIT tiene el valor de 5.150 soles. Y la pequeña empresa no puede tener menos de 10 trabajadores ni más de 50 trabajadores. ¿Ok? La pequeña empresa tiene que tener mínimo 10 trabajadores y máximo 50 trabajadores. Beneficios para los trabajadores de la pequeña empresa. Su remuneración mínima vital. No pueden ganar menos de la remuneración mínima vital. Su jornada laboral no pueden ganar menos de, o no pueden trabajar más de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y si lo hacen con consentimiento, se les tiene que pagar sus horas extras. Tienen también un día de descanso semanal obligatorio y pagado. Hasta acá, muy similar al régimen general. A partir de aquí arrancan las diferencias. El trabajador de la pequeña empresa, cuando cumple un año de servicios, le va a corresponder 15 días de vacaciones. A diferencia del régimen general, que eran 30 días, aquí son 15 días de vacaciones pagadas. Al trabajador de la pequeña empresa tiene derecho a la CTS, que equivale a medio sueldo por año de servicios. La CTS para el régimen general tiene su propia forma de cálculo que lo vamos a enseñar en nuestra siguiente sesión. Pero aquí me dice que mi CTS mi CTS va a ser medio sueldo por año. ¿Cómo es esto? Supongamos que yo gano 2.000 soles en una pequeña empresa. ¿Ok? Mi CTS anual va a ser la mitad de mi sueldo, es decir, mi CTS anual va a ser 1.000 soles. Ahora, la CTS se paga en dos meses, en mayo y en noviembre. ¿Qué quiere decir? Que si mi CTS anual es 1.000 soles y se tiene que pagar en 2 armadas, en mayo me depositan 500 y en noviembre los otros 500. Pero mi CTS es medio sueldo. Mi gratificación, ¿ok? El trabajador de la pequeña empresa va a tener derecho a recibir 2 gratificaciones al año, en julio y en diciembre, pero cada gratificación va a corresponder a medio sueldo. Si yo gano 1.500, mi gratificación de julio será 750 y mi gratificación de diciembre 750 soles. Mis 2 gratificaciones tengo derecho a medio sueldo. Ahora, en cuanto a aportes del trabajador, el trabajador de la pequeña empresa aporta su AFP o su ONP de manera normal. Y los aportes de mi empleador va a estar en la obligación de pagar mi seguro social, mi seguro de vida ley y en caso que corresponda, mi seguro complementario de trabajo de riesgo. En cuanto a aportes es igual. Ahora nos vamos con todavía hay un poco de similitud, ¿no? Hay algunas cosas que varían, pero hay un poco de similitud. Pero ya estamos recortando beneficios a diferencia del régimen general. Ahora nos vamos con la microempresa. Para que una empresa se considere microempresa, sus ventas anuales no pueden superar las 150 UITs y una microempresa no puede tener más de 10 trabajadores. Su tope es 10 trabajadores. La microempresa, los trabajadores que laboran en la microempresa, su remuneración mínima vital va a ser igual a los 1.025 soles, su jornada laboral 8 horas diarias, 48 máximas y trabajan más horas extras,
día de descanso una vez a la semana de manera obligatoria. Y aquí, al igual que a la pequeña empresa, cuando el trabajador de la microempresa labora un año completo, le va a corresponder 15 días de vacaciones. ¿Ok? Hasta aquí un poco de similitud. Empezamos con las diferencias. Al trabajador de la microempresa no le va a corresponder la compensación por tiempo de servicios. A él no le corresponde la CTS. Al trabajador de la pequeña empresa no le corresponde la gratificación. ¿Ok? En julio y en diciembre él recibe su sueldo, nada más. No le corresponde nada. Los trabajadores de los aportes. Los trabajadores de la microempresa aportan de su sueldo normal a su AFP o su ONP, pero pero el empleador de la microempresa en sus aportes, aquí está la diferencia, porque el empleador de la microempresa tiene que asegurar obligatoriamente a sus trabajadores, ¿ok? Al seguro social, pero tiene dos opciones. Puede asegurar a sus trabajadores a través de e-Salud, donde aporta el 9% del sueldo de cada trabajador, o puede optar por el SIS familiar subsidiado, que es el SIS, el Sistema Integral de Salud Familiar Subsidiado, es decir, al MINSA, al Ministerio de Salud, a través del Sistema Integral de Salud, donde el empleador va a pagar únicamente 15 soles por cada trabajador. Es decir, si el empleador opta por afiliar a toda su planilla al SIS, va a pagar 15 soles por cada trabajador. Pero si opta por e-Salud, tiene que pagar el 9% del sueldo de sus trabajadores. Lógicamente es mucho más económico, pero muchísimo más económico mandar a mis trabajadores al SIS. ¿Qué quiere decir? Que mis trabajadores no van a poder ir a hacerse atender a e-Salud, sino que van a tener que ir al SIS. Y el trabajador de la microempresa no está obligado a pagar el seguro de vida ley, así como tampoco el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ok? Estos son los beneficios de la micro y de la pequeña empresa. Básicamente podemos ver, ¿no? Que mientras que el régimen general tiene todos los derechos completos, la pequeña empresa tiene la mitad y la microempresa, podríamos decir casi que el único derecho que tiene es el de las vacaciones, porque de ahí hasta el seguro, ¿no? Que no es lo mismo ir a de salud a que te manden al SIS. ¿Ok? Entonces, hasta ahí podemos ver que ya son las diferencias, se van acortando. Y ahora vamos a ir a otro régimen. Todavía el régimen de la micro, la pequeña y el régimen general se parecen un poco, pero ahora vamos a ver un régimen totalmente distinto, ¿ok? ¿Qué es el régimen de construcción civil? Este régimen de construcción civil está normado por el Decreto Legislativo 727. ¿Verdad? El régimen de la micro y de la pequeña empresa tienen su propio marco legal en el registros de REMIPE o en las REMIPE. Ahora, está normado por el Decreto Legislativo 727. Dentro del régimen de construcción civil, que se van a dar cuenta que es un mundo completamente diferente, ok, acá van a ver que es un mundo completamente diferente, nos dice de que el régimen de construcción civil tiene tres categorías ya marcadas, que son los operarios, los ayudantes y los oficiales. ¿Quiénes son los operarios? Son aquellos trabajadores, acá vemos, ¿no? Fierreros, pintores, electricistas, gasfiteros, plomeros, ¿ok? Que ellos han llevado una especialidad en su rama. Ellos han sido calificados con una especialidad en su rama y han obtenido el puntaje suficiente para ser operarios. Los ayudantes, ¿ok? Ellos laboran los ayudantes o los oficiales laboran como auxiliares de los operarios. Y es que los ayudantes son aquellos que no han alcanzado la calificación plena en la especialidad, es decir, como no llegaron a la calificación plena para ser operarios, se quedaron como ayudantes u oficiales, y los peones son aquellos trabajadores que laboran como apoyo en general, ¿ok? Pero que ellos tienen labores con un nivel de menor responsabilidad, y los peones no requieren ninguna calificación ni especialidad en su trabajo. ¿Por qué tenemos que tener marcado esto de operarios, ayudantes y oficiales? ¿Ok? Perdón, operarios, oficiales y peones. Porque para el régimen de construcción civil ellos tienen su propia escala salarial.
Aquí no aplica el del sueldo mínimo, que es lo mínimo que tienen que ganar, no. Ellos tienen su propia escala salarial y esta escala que vamos a ver ahora ya está vigente desde el 1 de junio del 2023 hasta el 31 de mayo del 2024. Es decir, para el 1 de junio del 2024 vamos a tener una nueva escala. Así que hay que estar atentos a los cambios que hay. Por lo general suelen subir, suelen aumentar. Ahorita el operario gana 84.70 soles diario. El oficial gana 66.45 soles diario y el peón gana 59.80 soles diario. Esto es lo que ganan diario en el régimen de construcción civil. Vamos a ver sus beneficios. Ellos tienen lo que es la bonificación unificada de construcción, más conocido como el BUC. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esta bonificación? Que por la complejidad de trabajo, el riesgo que ellos manejan, adicional a estos montos que ellos tienen, que están ganando, se les va a subir, el operario va a ganar diario 84.70 soles más un 32% gracias al BUC. Y el oficial y el peón van a ganar diario estos montos más un 30% adicional gracias al BUC. ¿Ok? Es decir, el BUC les eleva al operario, le eleva su jornal diario un 32% y al oficial y al peón un 30%. También tenemos la bonificación por alta especialización, más conocida como el BAE. ¿Qué es esto? Es cuando el operario lleva un curso de especialización, se llama así, curso de alta especialización en su rama, que puede hacerlo mediante su misma empresa o puede hacerlo mediante alguna institución, por ejemplo, a través de Senati. ¿Ok? Senati, el Servicio Nacional de Adiestramiento de Trabajo Técnico. ¿Ok? Senati es especialista en aplicar estos cursos de BAE, donde una vez que el operario culmina, se adquiere una bonificación adicional. Compensación vacacional. El trabajador de construcción civil le va a corresponder un año de vacaciones, perdón, le va a corresponder 30 días de vacaciones cuando cumpla el año de servicios. Acá hay algo muy importante. Los trabajadores del régimen de construcción civil están en la obligación de descansar un día a la semana y los días feriados de manera obligatoria. Al igual que también los trabajadores de la micro, la pequeña empresa, régimen general, tampoco no hay ninguna obligación de que ellos vayan a elaborar los feriados. Pero aquí hay una diferencia con los demás regímenes, ¿ok? Que nosotros les habíamos indicado que el día de descanso es obligatorio. No, perdón, que el día de descanso es pagado, ¿ok? El día de descanso es pagado. Mientras que al régimen de construcción civil, estos días de descanso semanal no se les paga. Es decir, ellos van a recibir un jornal diario, ¿ok? Pero solamente por los días que van a laborar. Es decir, el operario va a percibir este jornal 6 veces a la semana, porque el séptimo día descansa y no se le paga. ¿Ok? Igual el oficial e igual el peón. Están en la obligación de descansar un día, pero ese día a ellos no se les va a pagar. Por ejemplo, ahorita se nos viene Semana Santa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Semana Santa, esa semana al operario, al oficial o al peón, únicamente yo les voy a pagar por el trabajo que realicen lunes, martes y miércoles. Porque jueves, viernes y domingo, de repente, como no van a ir a trabajar porque son feriados, ¿ok? Tampoco les voy a pagar. Eso es beneficioso también para la empresa, pero es así, porque ellos ganan su jornal diario. A ver, permítanme, estimados, un momentito, por favor, estoy teniendo un problemita con el audio. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí, ya tengo el retorno. No podía ver mi material. Listo, ahora sí. Les decía, ya estábamos acá en los descansos semanales obligatorios, ¿no? Entonces ellos no se les va a pagar por eso. Ahora, las gratificaciones.
A los trabajadores de construcción civil, ¿cuánto les va a corresponder por gratificación? Por fiestas patrias les va a corresponder 40 jornales diarios, es decir, el operario en su gratificación de julio va a recibir 40 veces este monto, lo mismo el oficial, lo mismo el peón, y para Navidad igual. 40 veces, siempre y cuando tengan el periodo completo, es decir, que hayan laborado meses completos, les va a corresponder esos montos. También vamos a ver cómo calcular la gratificación y se va a poder entender mejor ello. Pero ellos reciben por gratificación 40 veces su jornal diario, o sea, reciben buena gratificación. La compensación por tiempo de servidos, al igual que el régimen general, les corresponde completo. Y en el caso del régimen de construcción civil, aquí sí va a ser, ellos también aportan a su AFP o su ONP normal, pero en los aportes del empleador, aquí sí va a ser obligatorio, es salud, seguro de vida ley, y también se suma como obligatorio el seguro complementario de trabajo de riesgo, porque definitivamente trabajar en construcción civil es de riesgo. Entonces, para ellos sí va a ser obligatorio. Entonces, como nos damos cuenta, hasta acá, construcción civil es otro mundo. Es completamente diferente al régimen general de la microempresa. ¿Ok? Y ahora vamos a ver nuestro último régimen general, perdón, nuestro último régimen laboral, que va a ser el régimen minero. ¿Ok? ¿De qué nos habla el régimen minero? Definitivamente la minería es una de los sectores laborales más ansiados por muchas personas, ya sea en campo, ya sea administrativo, es muy ansiado. Y es que hay que ser justos, ¿no? Y la minería es plata, ¿ok? La minería genera dinero y actualmente, ¿no? Los aportes que dan las empresas mineras al Estado son gran parte de lo que sostiene nuestra economía, por lo menos en el Perú. ¿Ok? La minería económicamente es muy beneficiosa. Sin embargo, tampoco no podemos hacernos de la vista gorda y no podemos negar de que así como la minería es beneficiosa, es contaminante. La minería es un agente contaminante muy fuerte y aunque las mineras formales tratan de regular o tienen estándares y tratan de cuidar estos aspectos, ¿ok? Sigue siendo contaminante. Lógicamente es mucho más regulado que las mineras informales hacen y deshacen como quieren. ¿Ok? Entonces, es en ese sentido, sí. Ahora, y por lo mismo que las mineras, ¿no? Que la explotación minera, los tajos, todo ello es contaminante, también es de riesgo para la salud. Y es por eso que las mineras no solamente es también contaminación ambiental, es contaminación auditiva, contaminación visual, lo que no es agradable, ¿no? Es por eso que los tajos mineros, los proyectos mineros no están a la vuelta de la esquina. No es que yo ahorita pueda agarrar un taxi y decir, llévame por favor al campo minero y llegar en 10, 15 minutos. No, estas se encuentran lejos de las ciudades metropolitanas. ¿Por qué? Porque como son agente contaminante, no se puede exponer a la población en general a tener al acceso a esta contaminación. Es por eso que lo hacen en zonas alejadas de las ciudades. Hay mineras, por ejemplo, mineras que pueden estar muy cerca de su ciudad, como por ejemplo Sauder o Quellaveco, ¿no? Que se encuentran cerca de la ciudad de Moquegua, igual Mar Cobre se encuentra cerca de Ica, como también mineras que están bastante alejadas, como por ejemplo Las Bambas, ¿no? Que Las Bambas se encuentra como la ciudad más cerca, me parece que es Cusco, que está como a 5 horas y 8 horas de Arequipa, es decir, ya se encuentran más lejos, ¿no? Y ahora, como de por sí estas mineras son lejos, ellos no van a poder trabajar con una jornada laboral de 8 horas diarias, 48 horas máximas, porque no sería producente, no sería coherente llevar al trabajador un viaje de 5 horas para que trabajes 8 horas, otro viaje de regreso de 5 horas y mañana te recogemos, no. Entonces, por eso que las mineras optan por el internamiento de sus trabajadores, es decir, se los llevan internados, van y los internan en mina. Esto se le conoce como la jornada atípica de horas o el régimen atípico de horas o acumulativo de horas, que quiere decir que yo agarro y me llevo a mis trabajadores a la mina. Estos trabajadores no me van a trabajar bajo un régimen en la mina de 8 horas, me van a trabajar más de esas 8 horas. Ahora, si es que pasan las 12 horas de trabajo, ya va a corresponder que yo les pague horas extras.
pero ellos van a trabajar más de las 8 horas y yo no voy a asumir horas extras. ¿Por qué? Porque después todas estas horas adicionales que les estoy haciendo trabajar, ¿ok? Esas horas adicionales que van a trabajar, yo se las voy a pagar con descansos corridos. Es por eso que vemos a las personas que trabajan en mina, se van a trabajar 14 días y descansan 7 días, se van a trabajar 20 días y descansan 10 días, se van a trabajar 9 días y descansan 10 días. Hay diferentes hay diferentes regímenes de horarios para ellos, ¿no? Eso ya se adapta la empresa, pero ellos recuperan descansos. Ahora, trabajar en mina también es estar las 24 horas alerta ante lo que te puedan pedir. ¿Por qué? De repente son 3 de la mañana, estás durmiendo y te llaman y te dicen, levántate porque hay un simulacro de emergencia. Por ejemplo, si eso fuese acá, ¿no? Si fuese en ciudad, y yo estoy en mi casa durmiendo y mi empresa me llama y me dice, vaya, levántate de simulacro 3 de la mañana, no fastidien, estoy descansando, chao, ¿no? Y estoy en todo mi derecho. Pero mientras yo esté internado en la mina, si me dicen, levántate de simulacro 3 de la mañana, me tengo que poner a disposición, ¿ok? O de repente en la minera surge una situación de emergencia o algo, y a las 3 de la mañana me dicen, vaya, trabaja, necesitamos que hagas esto urgente por la emergencia, no les puedo decir, no, mañana en la mañana, ahorita estoy durmiendo, no, me tengo que poner a disposición. Es muy sacrificado trabajar en mina, ¿ok? Sea cual sea la función administrativa, lógicamente los trabajos de campo son mucho más complicados, pero es muy sacrificado, ¿ok? Ahora, mientras estos trabajadores están internados, tienen sus condiciones de trabajo. ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? Mientras estén internados, la empresa tiene que asumir al 100% su vivienda y alimentación. Vivienda con todas las necesidades y comodidades, perdón, con todas las comodidades necesarias, ¿ok? Como una cama, servicios higiénicos, servicio de lavandería, ¿ok? Tienen que tener lo básico e indispensable que se necesita y alimentación variada, opciones de alimentación. No es que yo les voy a dar todos los días arroz con huevo frito, no. Opciones de alimentación variada y balanceada. ¿Ok? También por parte de la empresa van los EPPs, el uniforme y herramientas de trabajo 100% pagados. ¿Ok? 100% pagados. La remuneración mínima en el sector minero, lo mínimo que puede ganar una persona laborando en el sector minero es 1,281,35, si no me equivoco, que equivale a un 25% adicional de la remuneración mínima vital. Es decir, los trabajadores que van a mina, lo mínimo que pueden ganar es prácticamente 1,282 soles. Es lo mínimo que pueden ganar. Sus beneficios sociales de los trabajadores mineros van a ser exactamente iguales a los del régimen general. El trabajador minero tiene que aportar también a su AFP o su ONP y le corresponde su gratificación, su CTS, su liquidación igual al régimen general. Sus vacaciones igual al régimen general. Una vez que cumple el año de servicios, le corresponde 30 días de vacaciones. Son iguales. Las diferencias que hay son con los horarios de trabajo y con la paga para el trabajador minero. Ahora, el trabajador minero, se me olvidaba, dentro de condiciones de trabajo también está el transporte. Transporte también 100% coberturado. ¿Ok? Y esas son las diferencias que vamos a encontrar en nuestros regímenes. Como se podrán dar cuenta, ¿ok? Cada régimen es uno diferente al otro, cada uno es uno distinto al otro, ¿ok? Y por eso digo de que no va a ser lo mismo que yo trabaje como asistente de recursos humanos en una empresa del régimen general, que en una de la microempresa, que en una de construcción civil, que en una minera, no va a ser lo mismo. Por eso es que siempre va a depender mucho de la empresa en la que trabajemos, de complementar nuestras especializaciones. Y ahora vamos a hablar de los derechos y deberes de los trabajadores. ¿Ok? Vamos a empezar con lo más fácil, que es los deberes. ¿Ya? ¿Cuáles son mis deberes como trabajador? Haz tu trabajo, nada más. Haz tu trabajo y hazlo bien. Cumple con las normas, usa adecuadamente las herramientas, instrumentos, materiales, sométete a tus exámenes médicos que te puedan solicitar, responde con veracidad ante cualquier pregunta que te puedan hacer, participa de las reuniones y también pone en conocimiento cualquier conducta, acción o
o cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad y salud en tu trabajo. Básicamente es haz tu trabajo, ¿ok? Cumple con tu trabajo. ¿Y cuáles son mis derechos? Mis derechos, y a partir de ahora, desde aquí en adelante, nos enfocamos 100% ya en el régimen general. ¿Ok? Nos vamos a hablar del sector privado, pero nos vamos a enfocar en el régimen general. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser mis derechos básicos? ¿Ok? Primero, que no puedo ganar menos de la remuneración mínima vital. ¿Ok? Eso sí es que soy un trabajador del régimen general. Segundo, mis gratificaciones 2 veces al año, en julio y en diciembre, una remuneración completa. Mis vacaciones remuneradas anuales. Tengo derecho a salir de vacaciones todos los años, 30 días, ok, una vez que haya completado mi periodo y son completamente pagados. Mi hora de refrigerio, no hora, sino mi lapso de refrigerio. Es obligatorio que la empresa me tiene que dar mínimo 45 minutos para refrigerar, para almorzar o refrigerar. ¿Es obligatorio? Es obligatorio. Puede ser 45 minutos lo mínimo y lo máximo, lo que te quiera dar tu empresa. Hay empresas que dan 1 hora, 2 horas, 3 horas de refrigerio, lo que te quiera dar tu empresa. Pero es importante indicar algo. Este lapso de refrigerio no está incluido dentro de las 8 horas de trabajo ni es remunerado. Este lapso de refrigerio no es remunerado ni está incluido dentro de las 8 horas de trabajo. Es por eso que vemos personas que trabajan de 8 a 5 de la tarde. Y yo digo, a ver, contemos, de 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Oiga, usted está laborando 9 horas diarias. Sí, pero de esas 9 horas diarias, 8 son las que laboro y 1 hora es mi refrigerio. ¿Ok? Es decir, esa hora de refrigerio tiene que ser en medio de las 8 horas, de las ocho horas laborables, pero no se toma en cuenta. ¿Ok? Es decir, si yo trabajo de 8 a 5, ¿cuántas horas me tiene que pagar mi empresa? 8 horas, porque la novena es tu hora de refrigerio. ¿Ok? ¿Y es obligatorio? Es obligatorio. ¿Es un derecho renunciable? No, no es un derecho renunciable. ¿Ok? No es un derecho que tú puedas decir, no lo quiero y quiero salir 1 hora antes de mi trabajo. No. ¿Ok? Tienes que cumplir con tu horario y dentro de ese horario está tu hora de refrigerio. Mi compensación por tiempo de servicios normal. Acá, antes de hablar de eso, vamos a hablar de la asignación familiar. Al régimen general le corresponde la asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar? Es un pago adicional que vamos a recibir por tener carga familiar. Es decir, si yo tengo mis hijos, me va a corresponder mi asignación familiar por ellos. ¿Cuánto equivale la asignación familiar? 102.5 soles, que equivale al 10% de la remuneración mínima vital. Es decir, si mañana aprueban que la remuneración mínima vital se eleve a 2.000 soles, mi asignación familiar va a ser de 200 soles, porque es el 10%. Pero actualmente, como es 1.025, la remuneración mínima vital, mi asignación familiar es de 102.5. Si yo soy trabajador en planilla de régimen general y tengo hijos menores de edad, si tengo un hijo menor de edad, mi empresa me tiene que dar 102.5 soles adicional a mi sueldo. Si tengo 5 hijos menores de edad, mi empresa me tiene que dar 102.5 soles. 102.5 soles. Es decir, no me van a dar ese monto por cada hijo, sino por la carga total que yo pueda tener de mis hijos. Bueno, profesora, una consulta. La asignación familiar, las mamás empiezan a pagarle después del postnatal, desde el día que nace tu hijo, desde ese día ya te empiezan a pagar tu asignación familiar. ¿Ok? Es decir, supongamos, mi hijo nació ahora, el 20 de marzo, y yo estoy en pleno descanso. Ahorita vamos a explicar lo que es pre y postnatal. Yo estoy en pleno descanso. Mi sueldo de este mes de marzo, ok, hace 10 días nació mi hijo, mi sueldo de este mes de marzo ya me tiene que incluir mi asignación familiar. ¿Ok? Igual en la de abril, mayo, junio, ya me tiene que incluir la asignación familiar. ¿Ok? Porque ese es un pago muy independiente. Siempre va a ser, sí, siempre va a ser. Si yo gano 1.025 soles, mi asignación familiar va a ser 102.5. Si yo gano 4.000 soles, mi asignación familiar va a ser 102.5. Porque a mi hermana le dijeron que tiene que pasar su pre y postnatal para que recién le paguen. No, la asignación familiar es desde el momento en el que nace tu hijo. Pero muchas empresas hacen eso.
Muchas empresas hacen eso, ¿no? Dicen, no, que tiene que pasar esto para recién pagarte. No, desde el día en el que tú ya tienes a tu hijo, se te tiene que dar, porque es igual para el papá. ¿Ok? Pongamos, no nos pongamos en el lado de la mamá, vámonos al lado del papá. ¿Ok? Claro, desde el día que nace mi hijo. Vámonos al lado del papá. El papá, desde que tiene su bebé, el papá no va a estar meses de descanso, el papá solamente va a estar un par de días descansando, pero desde que tiene su bebé, el papá tiene que ir, presentar su documentación y desde ese mes ya le dan su asignación familiar al papá. ¿Ok? Entonces, a la mamá tiene que ser exactamente igual, si no vamos a entrar en una discriminación materna de que por qué la mamá tiene que esperar 3 meses para empezar a recibir su asignación familiar, mientras que al papá, desde el momento en el que nace su hijo, ya le dan. Ahí estaríamos entrando en una discriminación, cosa que la ley no lo contempla. Así que tanto para el papá y la mamá, desde el momento en que nace mi hijo, desde ese mes ya me corresponde mi asignación familiar. ¿Ok? Ahora, la asignación familiar me va a corresponder hasta que mis hijos hasta que el último de mis hijos llegue a la mayoría de edad. Listo. Ahora, y que cuando sean mayores de edad, ¿voy a poder seguir percibiendo esta asignación familiar? Sí, hasta que tu hijo tenga 24 años. ¿Ok? Hasta que tu hijo tenga 24 años. Pero casi las mismas condiciones que para que pueda recibir el seguro social. Tu hijo no tiene que estar laborando en una planilla, tu hijo tiene que estar llevando estudios vigentes y no puede tener su propia carga familiar. ¿Ok? Y sobre todo estudios vigentes. Tu hijo tiene que estar estudiando el colegio, universidad, instituto en su mayoría de edad, te va a seguir correspondiendo hasta que éste cumpla 24 años. Lógicamente, hasta que mi hijo llegue a la mayoría de edad, solamente basta con que yo presente el documento de identidad de mi hijo, ¿ok? O su partida de nacimiento en todo caso. Pero ya cuando llega la mayoría de edad, yo sí voy a tener que estar constantemente llevando la actualización de los datos de mis hijos. Por eso se acordarán que en nuestra primera sesión les dije, ¿no? Si yo les pido muchos datos, ¿ustedes me los darán? No. Y dentro de esos datos que les pedí, las copias de sus hijos menores de edad, mayores de edad, y si sus hijos están estudiando en el instituto de la universidad, quiero que me den la constancia de matrícula todos los semestres. Ustedes me dijeron, ¿por qué le voy a dar? No le voy a dar, pero si queremos seguir percibiendo este beneficio de la asignación familiar, tenemos que notificar a la empresa todos los meses eso. Todo, mejor dicho, cada semestre o la duración de los estudios de mi hijo. Entonces, sí, y tengo que llevar esa documentación. Así que la empresa sí necesita esa documentación. La licencia de maternidad pre y postnatal. Para la mamá gestante, que en términos laborales le decimos gravidez, ¿ok? Para la mamá que está en estado para la trabajadora que está en estado de gravidez, ¿ok? O de embarazo o gestante, va a tener 98 días de licencia. Licencia 49 prenatal y 49 postnatal, que los puede acumular y tomarlos todos juntos. La mamá puede empezar a tomar su descanso postnatal, pues su descanso, si decide acumular pre y postnatal, que es por lo que general hacen las mamás, ¿no? Que agarran, juntan todo y cuando nace el bebé pasan más tiempo con el bebé. Entonces, por lo general hacen eso. Durante estos 98 días, poco más de 3 meses, 3 meses y medio prácticamente son, ¿ok? Durante estos 98 días, la trabajadora recibe su sueldo normal. ¿Quién le va a pagar a la trabajadora su sueldo? La empresa. La empresa le va a hacer el aporte normal a la trabajadora, pero la empresa va a pedirle al Seguro Social, le va a pedir a E-Salud que le reponga ese monto, porque quien asume el pago del sueldo es E-Salud. Pero el procedimiento es este: la empresa deposita el sueldo a la trabajadora y la empresa hace la gestión para recuperar ese monto a través de E-Salud. ¿Ok? No es que Salud le va a pagar directamente a la trabajadora o que la trabajadora va a tener que estar yendo al seguro para que le paguen. No, la empresa le sigue pagando a la trabajadora, solo que Salud le repone el dinero. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Por eso le mencionaba, muchas empresas que hacen, a usted le dan su sueldo, sus 1.500 soles, mientras que a Salud le están cobrando el sueldo y la asignación familiar. ¿Ok? Pero no le están haciendo llegar la asignación familiar a la trabajadora. ¿Ok? Entonces eso lo asume E-Salud. Ahora, y la licencia
Ya. Esta licencia para la mamá gestante se puede extender. ¿En qué caso se puede extender? En el caso de que sea un embarazo gemelar, es decir, que la trabajadora haya tenido mellizos o mellizos o gemelos, ¿ok? Y también se puede extender en el caso que el bebé haya nacido, en la salud del bebé o de la madre tenga riesgo, ¿ok? En caso que el bebé haya nacido mal, ¿no? Que el bebé tenga alguna condición riesgosa o que su vida esté en peligro, se les va a extender, se les va a extender, ¿no? Ahora hay que definir eso, hay que aclarar esto bien. ¿Por qué? Porque para hacer esta extensión, que por lo general son 30 días más, para hacer esta extensión, eso se aprueba por junta médica, ¿ok? Muchas trabajadoras a veces venían y nos decían, mi licencia, ya, pero mi bebito ha nacido mal. ¿Por qué? ¿Qué tiene tu bebito? Todo el tiempo está con reflujo, todo el tiempo está, nació con ¿qué? Ay, no me acuerdo, con lo que unos bebés que nacen amarillitos, ictericia. Mi bebito nació con ictericia, todo ello, ya está. No, es un sí. No podemos decir que tu bebito está sano, todo, ¿ok? Pero son enfermedades sobrellevables, ¿ok? Que necesitan un control o algo. Pero si tu bebito, por ejemplo, nació con apnea, si tu bebito de repente nació con alguna malformación, si tu bebito de repente nació a los 5 o 6 meses, muy prematuro, ¿ok? Si tu bebito nació muy prematuro y está internado, está en UCI, no le pueden dar de alta, está con medicación tu bebito, ¿ok? Ahí se reúnen los médicos, se establecen una junta médica donde se aprueba que el estado de salud del bebé es crítico y se te extiende 30 días más tu licencia. Tengo entendido que a la trabajadora se le paga un promedio de sus 12 últimas terminales en su periodo de subsidio, caso haya habido aumentos de sueldo en ese año. No le entiendo bien, Rosario. O sea, hay lo que es el subsidio por lactancia. ¿Ok? Hay lo que es el subsidio por lactancia, que eso te paga, eso también, eso por ejemplo, eso sí lo paga directamente salud. El subsidio por lactancia. El subsidio por lactancia actualmente es un monto fijo, que es 820 soles. Que una vez que yo o mi esposo yo de repente, yo sea el titular yo o mi esposo, ¿ok? Una vez que tenemos al bebé, nos va a corresponder un subsidio por lactancia, que va a ser igual, actualmente para salud es un monto fijo, es 820 soles, que yo hago el trámite y ese dinero me lo da. ¿Ok? Ese dinero me lo van a dar. ¿Eso quién me lo da? Es salud. Eso me lo da es salud. ¿Ok? El beneficio, lo repito, es 820 soles. Actualmente es fijo para salud. Ahora, ¿el papá también tiene su licencia por paternidad? Claro que sí. El papá también va a tener su licencia. Su licencia va a ser de 10 días, mucho menos que la de la mamá. ¿Desde cuándo va a tomar en cuenta la licencia del papá? El papá puede solicitar su licencia en 2 oportunidades. No puede dividirla, pero puede solicitarla en 2 oportunidades. El papá puede solicitar de repente, hoy día, ya mi esposa, mi pareja, la mamá de mi hijo, hoy día ya empezó con las contracciones, con los dolores y la vamos a internar, hoy día 20. Puede ser que mi bebé nazca mañana o pasado mañana, porque los partos son así, ¿ok? Pero yo puedo solicitar desde hoy día y desde hoy día empiezan a correr mis 10 días de descanso de paternidad. ¿Ok? Como también yo puedo solicitar, o también eso es algo que yo puedo solicitar. Y desde cuándo también, si es que yo no lo solicito, desde cuándo va a empezar a correr mi descanso por paternidad, desde el día en que nace mi hijo. Desde el primer día en el que nace mi hijo, empiezan a correr los 10 días. Por ejemplo, ahora que se viene Semana Santa, hemos tenido casos donde un papá, su bebé nació justo en Jueves Santo. Jueves Santo, así 3 de la mañana, nació su bebé. Y el papá dijo, ay, qué chévere que mi hijo haya nacido en feriado. ¿Por qué? Porque voy a poder estar jueves, viernes, sábado, domingo con mi hijo y a partir del lunes, mis 10 días de paternidad, no. Jueves, viernes, sábado y domingo, que son feriados de esos días, esos 4 días ya están dentro de tus 10 días de paternidad. Pero ¿por qué si son feriados? ¿Por qué si yo no trabajo esos días? Porque es así, son días calendario.
Ok, días calendarios. Si tu bebé nació un feriado, si tu bebé nació un domingo, si tu bebé nació en tu día de descanso, desde ese día corren tus 10 días de descanso. Esos 10 días son pagados al papá. Nada de que tienes que recuperar los 2 días, 10 días, tienes que pagar horas extras o que salen a cuenta de tus vacaciones. No, muy aparte de las vacaciones es eso. Y también son pagados para el papá estos 10 días. No hay un proyecto de ley que está buscando ampliar por lo menos a un mes. No sé qué tan beneficioso pueda ser hablando económicamente para la empresa y para la salud, pero sería bueno, ¿no? Que por lo menos se pueda extender hasta mínimo, por lo menos 15 días, porque siempre se requiere el apoyo del papá cuando nacen los bebés. Y estos son nuestros derechos que nosotros vamos a tener. Ahora, también hace poco, y siempre, bueno, ya que estamos hablando de la paternidad pre y postnatal, 15 días escuché, pero en casos especiales. Son 10 días. Ahora, se puede, así como a la mamá se le puede extender su licencia su licencia de maternidad y su licencia, por ejemplo, de maternidad en caso de embarazo gemelar, el que la vida del bebé esté en riesgo de la mamá, igual del papá. ¿Ok? Igual del papá también hay casos en los que se extiende su licencia, pero son casos particulares. Ahora, hace unos días se ha salido mucho en prensa esta ley que nos dice de que los trabajadores gestantes, ¿ok? No van a poder ser despedidos, ¿ok? No van a poder ser despedidos hasta que su hijo cumpla los 30 años, perdón, hasta que su hijo cumpla, hasta que su hijo cumpla el año de nacido. ¿Ok? Es importante también, justo ya que estamos hablando de eso, mencionarlo, ya que justo se ha dado eso durante nuestro curso. ¿Ok? Es verdad. Si yo acabo de dar a luz, ¿ok? Si yo acabo de dar a luz, si yo acabo de dar a luz, ¿ok? Y tengo mi hijo, la empresa no me va a poder despedir hasta que antes era antes esta ley nos hablaba de que era durante tu gestación, ¿ok? Entonces esta ley era que durante tu gestación no te podían despedir. Ahora han ampliado ese tiempo hasta que tu hijo tenga un año. ¿Ok? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es decir, la empresa no te puede despedir hasta que tu bebé cumpla el año. Pero ojo, y acá es donde tengo que tener mucho cuidado. ¿Ok? Esta ley que nos habla, de que no te pueden despedir y todo ello, esta ley no exenta a los trabajadores del despido, ¿ok? No exenta a los trabajadores del despido justificado. ¿Ok? Eso no exenta del despido justificado. Es decir, no significa de que yo, porque ya tuve mi hijo, ¿ok? Tengo inmunidad hasta sí, está el dictamen en este momento hasta los 15 días de licencia. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que yo tengo inmunidad de que yo puedo hacer lo que quiera en mi empresa y no me van a despedir porque mi hijo todavía no llega al año, ¿eh? No. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? De que si yo cometo una falta grave, por más embarazada que esté, o por más que mi hijo, por más bebito que sea mi hijo, la empresa está en su derecho de despedir, ¿ok? Ante las faltas graves que yo pueda cometer. No es que yo le robo el dinero a mi empresa y cuando la empresa me diga estás despedida, no pueden porque tengo un hijo que no llega al año. ¿Ok? No, es bueno siempre destacar eso para que no haya confusión en los trabajadores, ¿ok? De que de que si bien es cierto esta ley que se ha dado hace poco, tengo la protección laboral hasta el año de servicios, pero esa protección es de que no me pueden despedir por causas de maternidad. Es decir, la empresa no me puede despedir por constantes permisos porque tengo que llevar a mi hijito al seguro. Ojo, también ese es un derecho de la mamá. El derecho de la mamá es que que para las citas médicas de los hijos menores de edad se les tiene que dar el lapso de tiempo para que puedan ir siempre y cuando presenten las constancias con horarios de atención. ¿Ok? Entonces, la mamá tiene bastante protección laboral, pero eso no la hace inmune. ¿Ok? La mamá y el papá no los hace inmunes. Ante las faltas graves cometidas, sí se les puede despedir.
¿Ok? Y muy bien, estimados, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, ¿ok? Sí, siempre hacemos la corrección necesaria, ¿ok? Hacemos la corrección necesaria de que precisamente en el mes de enero se promulgó la ampliación hasta los 15 días de la licencia de paternidad con opción a extensión en caso pueda haber, embarazos gemelares o embarazos de riesgo. ¿Ok? O también, y ojo, también estos 15 días al papá se le da cuando adoptan. El papá y la mamá también van a, por ejemplo, el papá va a tener, no le he leído bien esta ley, pero imagino que debe ser igual, ¿ok? Pero, por ejemplo, la mamá cuando adopta un hijo, no va a tener los 98 días, pero también tiene, me parece que algo de 30 días de licencia y el papá también va a tener su licencia correspondiente. No solamente es cuando nacen los hijos, sino cuando adoptan, ¿no? Y algo que me faltó aclararles, ya que todavía nos queda un minutito, algo que me faltó aclararles, que justo también he tenido casos de esto con mis trabajadores de la asignación familiar. Han venido muchos trabajadores que me dicen, por ejemplo, mi pareja tiene su hijito, ¿ok? Pero no, el papá del hijito de mi pareja no asume. Yo soy el que asume todos los gastos, yo me echo cargo de todo. ¿Me corresponde asignación familiar? No. ¿Por qué? Porque eso es solo para los hijos legales. Han venido también, por ejemplo, trabajadores que son hermanos mayores y que me dicen, yo he asumido la tutela de mi hermano menor, ¿ok? Ahora mi hermano menor me han dado su tutela. ¿Ok? Ya está. ¿Te corresponde asignación familiar? Depende. Si esta tutela es por medio de un juzgado donde a ti te han puesto como el tutor legal de este menor de edad, sí te puede corresponder tu asignación familiar. Pero si solo eres el hermano que se trajo a su hermano y que hace cargo, lo cuida y todo ello, no. La asignación familiar es únicamente para hijos legales y en este caso cuando alguien puede asumir la tutoría legal por medio de un juez. Y muy bien, estimado, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. En nuestra siguiente sesión, que ya va a ser nuestra última sesión, así que los invito a que se conecten a tiempo, no falten, porque vamos a empezar de frente con cálculo de horas extras, días de descanso, días feriados, CTS, gratificaciones y por último, evaluación de desempeño. Recuerdan que les dije, ¿no? Que en nuestro curso siempre vamos a andar sesiones atrasadas porque nuestra última sesión es chiquitísima. Es cortita, cortita, cortita y por eso es que el tiempo nos va a alcanzar de sobra para poder culminar todo nuestro curso. Estimados, quedo muy agradecida con todos ustedes, igualmente con nuestro coordinador y nos vemos en nuestra siguiente y última sesión. Muchas gracias y hasta pronto. Que tengan una buena noche.